vamos a tocar la parte respiratoria. Bien, cuando hablamos de infecciones respiratorias virales, nos hablamos de un grueso de patologías que quizás motivan a la consulta del paciente pediátrico, tanto en la parte de emergencias, en el servicio de urgencias, también como en la consulta. La mayoría de las infecciones del tracto respiratorio son por virus. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar cuándo es una infección respiratoria por virus y una infección por bacterias. Entonces, las infecciones respiratorias agudas constituyen una enfermedad infecciosa más o muy frecuente en la edad pediátrica. Quizás los menores de 3 años o de 2 años quizás tienen la causa principal sea infección viral en un 60-70%. Entonces, la causa bacteriana disminuye bastante. Vamos a ver unos cuadros de infecciones respiratorias de acuerdo a grupo etario. Vamos a darnos cuenta cuándo es una infección bacteriana y cuándo es una infección viral y en qué grupo predominan las infecciones virales y las infecciones bacterianas. Algo muy conocido y donde ustedes van a poder encontrar en diferentes libros o textos es que los niños tienen entre 6 a 8 respiraciones o infecciones respiratorias al año. Esto es muy frecuente. Entonces, no se asusten o de repente no alarmen a los papás o disminuyan la ansiedad de los papás cuando lleguen con mucha frecuencia a la consulta por problemas respiratorios. No significa que tengan un problema de inmunosupresión o algo parecido. Las infecciones respiratorias son muy frecuentes, que pueden ser en su mayoría de veces altas o que pueden de repente en un momento llevar a infecciones respiratorias bajas, ¿no? Entonces, en menores de 2 años, estas infecciones suponen con más frecuencia la hospitalización por causa viral. Las infecciones virales o las causas de las infecciones virales son muchísimas. Las más frecuentes en la parte alta es el rinovirus, que más o menos abarca el 50%. También tenemos otros grupos de infecciones como el influenza, parainfluenza, que de alguna manera también tienen predominancia en este grupo etario. Y quizás las que tienen o llevan a cuadros infecciosos respiratorios bajos son los que motivan hospitalización en estos bebés, ¿no? Entonces, la manifestación clínica de estos problemas respiratorios virales son, ¿no?, rinorrea y manifestación que no cursa con sibilancias. Son pacientes que tienen cuadro respiratorio alto, coriza, rinorrea. La tos generalmente es la última manifestación en presentarse o iniciarse en estos pacientes y es la que dura más tiempo, ¿ya? La tos generalmente se inicia en el segundo o tercer día y dura generalmente una semana. Entonces, la fiebre no es muy alta, la coriza desaparece 1 o 2 días, así como la rinorrea. No se usan broncodilatadores y tampoco tiene manifestaciones de distrés como disnea, ¿ya? Entonces, la fiebre puede o no acompañarse. En este grupo de infecciones respiratorias, como hemos mencionado, el germen causal es el rinovirus en un 50%. Y el otro grupo, el otro 50%, por el grupo de gérmenes que vamos a ver a continuación. También tenemos infecciones a nivel de la faringe y de las amígdalas. Las infecciones faringoamigdalares, si bien es cierto, nosotros las conocemos como infecciones bacterianas, pero quizás quienes predominan en este grupo también o esa localización son las infecciones virales. Las infecciones virales son la causa principal de infecciones a nivel de la faringe y las amígdalas. Si hablamos de infecciones bacterianas, el estreptococo beta-hemolítico y el estreptococo piógenes quizás es el más frecuente, pero no en grupos o niños menores de 2 años, que lo vamos a ver o que vamos a mencionar a continuación. La laringitis es otra vía alta que también está afectada por las infecciones de la misma forma. Los virus son quienes predominan en esta parte de la vía respiratoria y quizás, y algo muy importante que debemos tomar en cuenta, el parainfluenza tipo 1 es responsable del 50% de la laringitis en los niños menores de 5 años. El otro grupo o un porcentaje alto es por el tipo 2 y los virus que conocemos como adenovirus, sincitial respiratorio, el influenza. Entonces, este es un gráfico que nos puede de alguna manera orientar bastante para ver quiénes tienen infección respiratoria o cuáles son los gérmenes que producen infecciones respiratorias altas. Entonces, es importante mencionar que el virus respiratorio sincitial es el causante principal de bronquiolitis, pero de las infecciones respiratorias altas como la rinofaringitis, es importante mencionar el rinovirus. Ustedes ven bastantes grupos, un sinnúmero de virus o gérmenes que producen problemas respiratorios altos. Entonces, la manifestación clínica es importante. Coriza, rinorrea, fiebre alta o de repente fiebre de 1 o 2 días sin mayor compromiso sistémico. Dura entre 2 o 3 días y la manifestación de la tos es lo último en desaparecer. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico aislando ese germen? Podemos aislar mediante frotis nasal, lavado nasal, frotis faringio, y lo que hacemos es hacer estudios como inmunofluorescencia o el IFI viral, para de alguna manera determinar. Si bien es cierto, este estudio del IFI viral no nos ayuda en el tratamiento,
no va a cambiar el tratamiento, no va a modificar el tiempo de hospitalización, pero lo que sí nos va a ayudar es de repente hacer un buen plan de trabajo y descartar de alguna manera que el cuadro infeccioso no sea bacteriano, ¿ya? Entonces, es importante tomar esta muestra en los 3 primeros días. Los síntomas de alguna manera pueden caer después de los 3 días, así como también la presencia de los virus. Entonces, después del tercer día, difícilmente ustedes en un infiviral van a encontrar el germen. Entonces, la mayoría del manejo de las infecciones virales es ambulatoria. Ustedes ya saben, el manejo es sintomático. Pero siempre es importante considerar algunos criterios para hospitalizar al bebé. Entonces, los criterios mayores son el mal estado general. No siempre las infecciones virales cursan en 2 o 3 días y tener una manifestación clínica alta. Muchas de ellas pueden tener manifestación respiratoria baja. Entonces, el paciente puede lucir tóxico, puede haber compromiso de la alimentación. Si la alimentación disminuye más del 50% es una indicación de hospitalización. La necesidad de oxígeno, si el paciente tiene necesidad de oxígeno, la saturación es menor al 93%, algunos consideran 94%, es una indicación de hospitalización. Los niños pequeños menores de 2 meses y los niños que tienen o presentan apneas. Los niños con apneas o menores de 2 meses deben hospitalizarse. Y obviamente hay aquel grupo de pacientes con factores de riesgo, niños con antecedentes de prematuridad, pacientes con problemas respiratorios crónicos como displasia, fibrosis quística, niños con cardiopatías o pacientes con inmunosupresión o inmunodeficiencia deben ser hospitalizados. También hay unos criterios menores para la hospitalización, ¿no? Entonces, uno de ellos es que ustedes encuentren una placa o con un cuadro clínico y una placa de repente sugestivo sugerente de un cuadro infeccioso bacteriano o que se esté agregando un cuadro infeccioso bacteriano o un cuadro viral que compromete la vía respiratoria baja, ¿no? De repente la falta de confianza y el mal manejo en la parte ambulatoria. Entonces, los niños con laringitis también pueden tener de alguna manera complicaciones. La manifestación de la laringitis no siempre va a ser leve, ¿no? Puede haber una manifestación moderada y severa que de alguna manera motive la presencia o la hospitalización de estos pacientes. Muchos de ellos, con los niños con faringitis o con laringitis, tienen dificultad respiratoria importante. De la misma manera se compromete el estado general de alimentación y la necesidad de oxígeno. Entonces hay que considerar de repente en estos niños también la hospitalización. Entonces por eso es que hablamos de rinofaringitis. La rinofaringitis es un cuadro infeccioso viral, ¿no? Ese que quizás motiva con mayor frecuencia la llegada a las unidades o a los servicios de urgencia o la consulta pediátrica. No es más frecuente en menores de 5 años y constituye el 7% de la consulta médica. Causa de ausentismo escolar en algunos niños, también en adultos, la etiología con más frecuencia rinovirus. Más del 50% lo produce rinovirus. Y vemos otro grupo de gérmenes que también están asociados a la rinofaringitis. Entonces, es bastante fácil. Entra ahí la inoculación, ingresa el germen a la vía respiratoria, se produce un proceso inflamatorio, hay la presencia de mediadores, como ustedes ya saben, todo proceso inflamatorio incrementa la permeabilidad vascular y eso incrementa la vascularización, el edema y la secreción nasal. Todo esto se da en un proceso infeccioso viral, ¿no? El tratamiento, esto es importante. El tratamiento de las infecciones virales es sintomático. Eviten en lo posible el uso o el abuso de esos medicamentos. Los antihistamínicos están contraindicados en menor de 6 meses. No se usan antihistamínicos en menor de 6 meses. No se usa descongestionantes, no se usan antitusígenos o fluidificantes en menor de 6 meses. Eviten en lo posible. Y vamos a comentar algunas cosas sobre estos medicamentos. Bien, los antihistamínicos que ustedes pueden utilizar son los de primera generación y segunda generación. Los más conocidos de primera generación, ya saben, la clorfenamina, las de segunda generación, la desloratadina, la cetiricina, levocetiricina, desloratadina, son los medicamentos de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera generación tiene compromiso del sistema nervioso central. Los pacientes generalmente terminan con compromiso y terminan somnolientos y muchas veces disminuye la actividad del niño. Algo que de repente favorece en los medicamentos de segunda generación que no tienen compromiso del sistema nervioso central. Entonces, con seguridad ustedes pueden utilizar como la cetiricina, desloratadina, levocetiricina en aquellos pacientes que de repente tienen o ya acuden a centros escolares, ¿no? Entonces, la sedación es un efecto secundario que no es favorable para el niño, puede haber irritabilidad y obviamente puede haber efectos de rebote, incluso secan las secreciones, ¿no? Entonces, lo que no debemos hacer es abusar de los antihistamínicos. No usen antihistamínicos en menores de 6 meses. Algo muy frecuente, el uso muy frecuente de los antihistamínicos es en la rinitis vasomotora que ustedes con mucha frecuencia ven en los neonatos. Los neonatos o lactantes menores siempre están con secreción nasal y la secreción nasal es matutina. O sea, en la mañana y durante la noche empieza con secreción nasal
y desaparece durante el día. Entonces es un problema de inflamación más por la presencia de humedad o aquellos niños que tienen antecedentes de atopía. Entonces en ellos no podemos usar antihistamínicos, ¿ya? Y no hay respuesta. Hay varios estudios donde no existe respuesta de los antihistamínicos frente a la rinitis vasomotora. Entonces está contraindicado. Entonces, ¿qué recomienda la Academia Americana de Pediatría? No usar antitusígenos. Entonces, no usen codeína o dextrometorfano en sus pacientes o las combinaciones de sus medicamentos. Las combinaciones es muy frecuente. Ustedes utilizan dextrometorfano con fluidificante, dextrometorfano con antihistamínicos, dextrometorfano con antipiréticos. No usen estos medicamentos. Entonces, ¿qué hace el dextrometorfano? Inhibe la tos. La indicación de la codeína o dextrometorfano son en patologías específicas. Entonces, ustedes utilizan dextrometorfano o algún antitusígeno en pacientes con tos convulsiva, como el coqueluche, una tos que viene en acceso y que de alguna manera puede dificultar la respiración o dificulta de repente la lactancia en algunos niños o lactantes mayores. Y en otro caso donde ustedes pueden utilizar los antitusígenos es en los pacientes con tuberculosis, ¿no? Pacientes que sangran o tienen cavernas y están con sangrado por la ruptura o las cavernas que presentan, de alguna manera tienen que bajar el sangrado y usan codeína. Entonces, salvo en esas dos indicaciones, ustedes pueden usar los antitusígenos. La tos es un mecanismo de defensas, nunca se olviden. Así como la fiebre, la tos defiende al bebé. Es un mecanismo de defensa, lo que hace es movilizar las secreciones. Sin la tos se llena de secreciones y se ahoga el bebé en sus secreciones. Entonces, no pueden usar antitusígenos o como la codeína o el dextrometorfano. Entonces, se han hecho muchísimos estudios, si ustedes ven, revisan, no hay ninguna respuesta y tampoco disminuye el tiempo de cuadro infeccioso de manifestación clínica en los pacientes con infecciones respiratorias. Entonces, otra cosa muy frecuente en el manejo de los pacientes es el uso de los antibióticos. El uso de los antibióticos no debe usarse en los cuadros infecciosos virales. Entonces, quizás una de las cosas que motiva a ustedes a usar los antibióticos es la presencia de secreción mucopurulenta. La secreción mucopurulenta no es sinónimo de infección bacteriana. Las infecciones virales en un inicio tienen secreciones claras, blanquecinas y luego terminan con secreciones mucopurulentas. Es parte de su del cuadro infeccioso viral, pero no significa que tenga infección bacteriana. ¿Ya? Entonces, los antibióticos no modifican el curso de la enfermedad, no previenen las complicaciones bacterianas y tampoco evitan la excreción del agente infeccioso. Entonces, no sirve el antibiótico en los cuadros infecciosos virales. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la nasofaringitis aguda? Sinusitis, otitis media aguda, neumonía, sepsis, síndrome de apnea durante el sueño. La complicación más frecuente de los cuadros respiratorios altos es la otitis media aguda. ¿Ya? Entonces, la otitis media aguda es una complicación muy frecuente. Puede ser inicialmente de causa viral y luego sobregarse cuadros o presencia de gérmenes bacterianos y terminan haciendo otitis media aguda bacteriana. Entonces, el tratamiento, como lo vamos a ver, es con antibióticos. La sinusitis, más que una complicación, puede estar asociado a los pacientes con cuadros infecciosos virales a repetición. En aquellos pacientes que tienen de repente atopía, pacientes que tienen un cuadro infeccioso viral de muy larga duración y que es bastante típica la manifestación. El cuadro infeccioso viral, ustedes saben que hay presencia de coriza, hay rinorrea, va a haber tos, ¿no? Pero si este cuadro viral o esta manifestación clínica, el cuadro viral se prolonga por mucho tiempo asociado a cefalea y puede estar asociado o no a fiebre, ustedes sospechan en sinusitis. Y una manifestación típica de la sinusitis es la descarga posterior, descarga anterior y posterior de secreción mucopurulenta. Entonces, si ustedes tienen descarga posterior mucopurulenta asociada a un cuadro respiratorio y con antecedentes de atopía, sospechen ustedes en sinusitis. ¿Ya? La complicación más frecuente de la sinusitis es la infección a nivel del globo ocular. Van a tener ustedes complicaciones a nivel del globo ocular y es causa frecuente de exoftalmos en niños la complicación de la sinusitis. Entonces, la otitis media es una complicación muy frecuente del cuadro respiratorio alto en la rinofaringitis aguda. Las neumonías generalmente no tienen relación con los cuadros respiratorios altos. Si ustedes tienen un cuadro respiratorio alto, poco probable que sea una neumonía de tipo bacteriano. Respecto a la rinofaringitis aguda, marque lo que es falso. Se ha demostrado que los antihistamínicos alivian siempre la congestión nasal. Es la infección más frecuente en la edad pediátrica. Los agentes más frecuentes son los rinovirus. Se propaga por contacto directo a través de los aerosoles biológicos y puede ser el inicio de una enfermedad eruptiva. Entonces, no debemos usar antihistamínicos. No usen si no hay necesidad. Los antihistamínicos solo si hay descarga
excesiva, si hay bastante secreción nasal, y utilicen mayores de 6 meses. En mayores de 6 meses y hasta el año se recomienda utilizar y en forma segura la clorfenamina y la desloratadina. ¿Ya? Entonces no podemos usar, y está contraindicado, hemos dicho, en menores de 6 meses, y en mayores de 6 meses hasta el año con seguridad la clorfenamina y la desloratadina. ¿Es la infección pediátrica más frecuente? Sí. En los niños preescolares quizás el agente causal de cuadros infecciosos tanto altos como bajos son los virus. Vamos a ver en el gráfico. El agente etiológico mayormente implicado en la rinofaringitis aguda en el niño será más del 50% el rinovirus. Bien, niño de 13 años llevado a la consulta para presentar estornudos, rinorrea acuosa y prurito nasal. Al examen intenso, edema y palidez en la mucosa, con secreción clara. El diagnóstico probable será cuerpo extraño, mastoiditis nasal, rinitis alérgica, rinitis neutrofílica o rinitis vasomotora. Entonces, un niño de 13 años, generalmente las manifestaciones que se dan en ese grupo etario no son virales. Cuando tienen un niño, o un niño que es adolescente o puber o un escolar, entonces si tiene cuadro respiratorio alto asociado a cuadro respiratorio bajo, van a pensar más en un germen atípico, ¿ya? Entonces si no hay causa infecciosa, lo más probable, y si tiene cuadro respiratorio, lo más probable que sea una manifestación alérgica. Niño de 13 años llevado a la consulta por presentar estornudos, rinorrea acuosa y prurito nasal. Al examen ustedes ven palidez en la mucosa nasal. La palidez, la garganta o la pared de la mucosa de la garganta empedrada, entonces es indicativo de una atopía, de un niño con alergia, ¿no? Entonces, poco probable que ustedes encuentren rinorrea con mucha frecuencia en un niño mayor de 13 años y con una mucosa nasal pálida. Cuerpo extraño, la manifestación del cuerpo extraño generalmente se da en fosas nasales en niños menores de 5 años. Es ya difícil que un niño de 13 años tenga un cuerpo nasal en las fosas nasales. Y obviamente lo que va a orientar en la presencia de un cuerpo extraño es la secreción purulenta y también el mal olor de una de las narinas. Secreción o descarga purulenta de una sola narina, entonces ustedes deben sospechar en cuerpo extraño en un niño menor de 5 años. La mastoiditis nasal es una complicación muy frecuente de la otitis media aguda. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es la complicación frecuente de la otitis media aguda, una mastoiditis. La rinitis alérgica es toda manifestación, ¿no?, que se puede dar de diferentes formas, que puede ser en piel como exantemas, o atopía, puede ser con cuadros respiratorios altos o bajos como la rinitis alérgica, ¿no? Y las rinitis vasomotoras son aquellas manifestaciones que se pueden dar por un proceso inflamatorio como el nuestro, en un ambiente como el nuestro, bastante húmedo, que es de alguna manera en horario, es más matutino, nocturno y vespertino. La respuesta es la C. Marque la respuesta incorrecta respecto al efecto tópico del corticosteroide intranasal por spray en el tratamiento de rinitis alérgica. Reduce la inflamación celular inflamatoria de la mucosa nasal, reduce la secreción mucosa, reduce el estímulo alfa adrenérgico, reduce la permeabilidad vascular, reduce la inmediata y tardía respuesta alérgica. Entonces, la respuesta incorrecta respecto al efecto tópico corticoide intranasal. ¿Qué sucede en un cuadro inflamatorio? Se da la presencia de todos los mediadores, ¿no? Entonces va a haber incremento de la permeabilidad vascular, hay edema, secreción. Entonces todo eso debe actuar, o sobre todo eso debe actuar el medicamento, que es el corticoide. El corticoide es un antiinflamatorio. Entonces, de acuerdo a eso, reduce la inflamación celular inflamatoria de la mucosa nasal, o reduce la infiltración, celular inflamatoria, el corticoide. ¿Sí? Exacto. Entonces va a haber una reducción inflamatoria aguda y crónica. Entonces van a disminuir el proceso inflamatorio. Reduce la secreción de la mucosa. Entonces, si reduce el proceso inflamatorio, obviamente la secreción es por el proceso inflamatorio, se va a reducir el proceso inflamatorio de la mucosa cuando ustedes utilicen corticoides, que es un antiinflamatorio. Reduce el estímulo alfa-beta adrenérgico o alfa-adrenérgico. ¿Dónde actúa
para de repente orientarnos en esta pregunta. ¿Dónde actúa el corticoide? Si ustedes recuerdan, el proceso inflamatorio se inicia, ¿no?, a nivel del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por acción de la fosfolipasa A2, se desdobla en dos ciclos, que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Y cada uno produce mediadores inflamatorios. Unos van a producir leucotrienos, otros prostaglandinas, y cada uno tiene un efecto, ¿no? Entonces, cuando ustedes utilizan los AINES, actúa sobre la ciclooxigenasa, inhibiendo esta, incrementando la ciclooxigenasa. Es por eso que ustedes no pueden utilizar AINES en pacientes con un proceso inflamatorio atópico, en niños con asma. Entonces, los AINES lo que hace es incrementar la broncoconstricción. Entonces, está contraindicado en niños que tienen asma utilizar los AINES. Entonces, pero este es un antiinflamatorio. Entonces, como no puedo usar los AINES, ¿qué debo usar? Los corticoides. Entonces, ¿qué hace el corticoide o a qué nivel actúa el corticoide de toda vuestra cascada inflamatoria? Actúa sobre la fosfolipasa A2. Entonces se va hacia arriba, corta todo el proceso inflamatorio. Entonces corta los dos ciclos, el ciclo de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Entonces sobre esa enzima actúa el corticoide e inhibe, ¿no?, en forma aguda y de alguna manera en forma tardía el proceso inflamatorio del corticoide. Entonces, ¿actúa sobre los receptores alfa-adrenérgicos? No. Entonces, los receptores alfa-adrenérgicos se encuentran en diferentes células y son diferentes receptores, pero en forma específica para los medicamentos alfa o beta adrenérgicos, ¿no? Entonces, actúa sobre la fosfolipasa A2. ¿Reduce la permeabilidad vascular el corticoide? Sí, hemos dicho que la inflamación incrementa la permeabilidad vascular. Entonces, ustedes tienen un antiinflamatorio, reduce la permeabilidad vascular. ¿Reduce la inmediata y la tardía respuesta alérgica? Sí. Entonces, ustedes van a utilizar el corticoide para reducir el proceso inflamatorio agudo y tardío. La respuesta es la C. Bien. Otra patología frecuente en la edad pediátrica es la faringoamigdalitis. Y cuando hablamos de faringoamigdalitis, lo primero que se nos viene a la cabeza son el estreptococo del grupo B, el beta hemolítico. Entonces, no siempre el estreptococo es causa de la faringoamigdalitis. Quizás con mayor frecuencia la causa de faringoamigdalitis son las infecciones virales. Las infecciones virales producen faringoamigdalitis, pero también el estreptococo participa en esta manifestación clínica. Entonces es un proceso agudo febril. Si hablamos de infección estreptocócica o faringoamigdalitis por bacteria, hablamos de un cuadro febril agudo, alto, generalmente de 2 a 3 días, que está asociado a un cuadro respiratorio. Puede haber coriza, puede haber recreación nasal, obviamente va a haber manifestación de la zona afectada. Y la manifestación va a ser odinofagia, disfagia y va a haber ganglios satelitales comprometidos, como lo son los de la cadena cervical. Y estas generalmente son dolorosas. Si ustedes tienen una manifestación clínica con fiebre, cuadro respiratorio como odinofagia, disfagia, manifestación local, que es un eritema de las zonas de las amígdalas o que está alrededor de esta, con secreción purulenta, ustedes sospechan o van a sospechar una infección bacteriana. Pero no solo eso, algo muy importante es que las infecciones virales también causan faringoamigdalitis, ¿ya? Entonces, quizás la causa más importante de la faringoamigdalitis sea las virales. Y como he mencionado, el streptococo también es causa principal, así como el piógenes, y es la única indicación de usar, de usar antibióticos. Los virus son responsables generalmente en niños menores de 3 años. Es importante recordar, cuando hablamos de faringoamigdalitis bacteriana, hablamos de un grupo etario más alto, en los niños mayores de 3 años. Si ustedes tienen manifestación clínica en niños de 3, 4, 5 años, con todo lo que hemos mencionado, probablemente sea una infección bacteriana. Pero si toda la manifestación sea un niño menor de 3 años, más aún menor de 2 años, poco probable que sea infección bacteriana. Entonces, la causa de más o menos de 15 a 30% de los casos de faringoamigdalitis, ¿no?, son las infecciones bacterianas entre el grupo etario de 5 a 15 años y de 3 a 18 años, que es más o menos el rango. Esto es importante. Entonces, nunca se olviden, poco probable que tengan infección bacteriana o una faringoamigdalitis bacteriana en niños menores de 2 años. Así que no hay indicación de usar antibióticos en este grupo etario. Entonces,
Recordar que la incubación se puede dar incluso en horas hasta días, no se tratan con antibióticos, ¿ya? Y algo muy importante que esta es una infección autolimitada. La infección bacteriana, así como la viral, se autolimita. Y si hablamos de infección bacteriana, también se puede autolimitar si ustedes no inician cobertura antibiótica. Y se puede autolimitar en 7 días. Esto es importante. Pero sí es importante identificar la infección bacteriana. ¿Por qué? Por las posibles complicaciones que esta puede tener. Hay complicaciones supurativas y no supurativas. Y la más frecuente hasta hace unos años, hasta hace unas décadas, era la fiebre reumática. Es una complicación importante, así como la glomerulonefritis por estreptococo. Entonces, siempre identifiquen y traten con antibiótico una faringoamigdalitis por estreptococo, ¿no? Van a tener también complicaciones supurativas como los abscesos periamigdalinos, que es muy frecuente. Entonces, es muy raro o improbable una infección o pensar en una faringoamigdalitis bacteriana en niños menores de 2 años. Esto porque se ha estudiado bastante y se ha visto que hay una poca respuesta o una poca aceptación de la mucosa del epitelio respiratorio a este germen. No se adhieren fácilmente la mucosa o el germen a la mucosa de un niño menor de 2 años. Entonces, como vemos acá, se han hecho bastantes estudios y lo que han hecho es tratar de identificar o aislar los gérmenes o el germen en niños menores de 2 años. Y el aislamiento de ese germen ha sido solo un 3 a 7%, bajito, ¿no? Entonces, en niños entre 2 y 3 años se ha aislado hasta un 29%, pero no significa que hayan tenido infección respiratoria por ese germen. Entonces, cuando han hecho o han investigado los niños que tenían infección verdadera con la presencia de un aslo o de un aslo o un aso presente, se ha reducido hasta un 9.5%. ¿Qué significa? Que niños menores de 2 años o niños menores de 3 años, poco probable que sea la infección bacteriana la causa de una faringoamigdalitis. Entonces, la escarlatina es otra manifestación de la faringoamigdalitis por bacterias, no se olviden. Bien, entonces cuando hablamos de etiología en la cabeza del grupo bacteriano, el estreptococo del grupo A o el estreptococo pyogenes, también pueden estar asociados a otras bacterias, así como las atípicas como el micoplasma y la clamidia. Algo muy importante mencionar son los virus. Los virus como el adenovirus, Epstein-Barr, Coxsackie y herpes simple, y así como citomegalovirus, también son causa de faringoamigdalitis viral. Entonces, algo peculiar en el Epstein-Barr es que tiene manifestación también sistémica, no solo tiene manifestación local. Va a haber un cuadro inflamatorio parecido al estreptococo, pero ustedes van a tener linfadenopatías generalizadas, van a tener ganglios generalizados, así como patoesplenomegalia, y puede haber incluso un compromiso hematológico. Esto pasa en el Epstein-Barr y en el citomegalovirus. El Coxsackie es lo que ustedes conocen como enfermedad mano-boca-pie. Entonces, es una manifestación con vesículas que se localizan en la boca, en la mano y en el pie. Pueden durar 3 o 4 días, puede estar asociado a fiebre de varios días. Entonces, ustedes sospechan en enfermedad mano-boca-pie. El herpes simple es otro germen que también produce faringoamigdalitis, que también tiene presencia en las vesículas, en la mucosa de la lengua, la mucosa yugal, así como en la parte periférica del labio. Entonces, también produce fiebre y puede producir espangina cuando la lesión es un poco difusa a nivel del paladar. El citomegalovirus, que hemos mencionado, que tiene la misma manifestación parecida al Epstein-Barr con lesiones o adenopatías generalizadas. Entonces, la manifestación clínica de la faringoamigdalitis, ¿no?, es fiebre alta, va a haber dolor de garganta, va a haber odinofagia, van a tener ustedes disfagia, puede haber compromiso sistémico con cefalea, mialgias. Hay cuadros clínicos localizados, hay el eritema a nivel del paladar, de la úvula, pero algo que caracteriza son las presencias de las lesiones de Donus. Las lesiones de Donus son zonas eritematosas con un halo blanquecino y es característico de las infecciones por estreptococo. Las petequias no es patognomónico de una infección bacteriana por estreptococo. Las petequias la pueden tener ustedes en Epstein-Barr, en citomegalovirus, así como también alteraciones vasculares. Así que no piensen cada vez que vean ustedes petequias solo en estreptococo beta hemolítico. Pero si encuentran ustedes unas lesiones de Donus, sí, confirman ustedes el diagnóstico de estreptococo. Y obviamente las infecciones virales que también pueden manifestarse. Y otra manifestación clínica del estreptococo son las extrarrespiratorias, ¿no? Va a haber compromiso a nivel de piel, que es la escarlatina, y también compromisos a nivel renal, que es la glomerulonefritis. El tratamiento del estreptococo, entonces, como ya saben ustedes, las penicilinas, ustedes utilizan amoxicilina o cualquier penicilina, y si el paciente es alérgico a las penicilinas, ¿no?, los macrólidos. ¿Preguntas?
Bien, síndrome obstructivo bronquial. Utilizamos ese término para cubrir todo proceso respiratorio que produce broncoespasmo o que produce obstrucción de las vías respiratorias en menores de 2 años, o cuando no tenemos de repente un diagnóstico definitivo o bien definido, o no estamos muy seguros de que sea un cuadro inflamatorio crónico como el asma. Entonces, es la forma de presentación más frecuente en las infecciones virales y en los lactantes. Hemos mencionado que los lactantes generalmente presentan cuadros infecciosos por virus. Los menores de 2 años, lo primero que ustedes van a pensar es un cuadro infeccioso viral. ¿Y qué terminan haciendo los cuadros infecciosos virales? No solo cuadro respiratorio alto, sino también bajo, y terminan con broncoespasmo. Y la manifestación clínica es tos, sibilancia, aspiración prolongada, puede haber compromiso a nivel radiológico, con incremento obviamente de los espacios intercostales por atrapamiento de aire. Puede haber hipersonalidad por el mismo efecto. Y los sibilantes obviamente se van a dar en niños menores porque hay cierta condición anatómica. Entonces, ¿qué hace que tenga rápidamente un niño o un lactante o un preescolar sibilantes? El que el calibre de la vía respiratoria es bastante menor, es bastante estrecha en relación a la del adulto. Tiene una menor consistencia de cartílago bronquial y obviamente tiene mayor respuesta o responde rápidamente a un problema de hiperreactividad. Entonces, este es un gráfico ¿no? que más o menos nos orienta y vamos a ver de que rápidamente los niños pueden hacer problemas respiratorios obstructivos después de un proceso inflamatorio. Si esta es la luz respiratoria de un bebé normal o de un infante normal, que es más o menos 4 milímetros, un proceso inflamatorio se reduce hasta 1 milímetro. Y obviamente hoy esto produce la disminución de flujo de aire, disminuyendo la capacidad vital respiratoria. Ingresa menos aire, el volumen corriente que ingresa es muy reducido, muy disminuido, y terminan haciendo eventos de hipoxia, obviamente cuando el compromiso es severo. En la del adulto, ustedes pueden ver, si bien es cierto, hay disminución de la luz, pero no es considerable o significativo. Entonces, este otro gráfico donde vemos que el edema produce hasta un 64% de reducción de la luz, ¿no? Y el pasaje de flujo en el bronquio, y versus un 35% en adultos, que no es muy considerable. Otra manifestación típica de los problemas respiratorios es la taquipnia, y eso es importante recordar, que también son preguntas de exámenes, aunque sea bastante fácil. En menores de 2 meses, la frecuencia respiratoria alta o la taquipnia se da cuando la frecuencia es mayor a 60 por minuto, entre 12 meses, o en menores de 12 meses, perdón, 50 por minuto, y entre 1 año y 2 años, cuando esta se incrementa por encima de 40.